Vamos a dar inicio a nuestro análisis de este 2 de marzo del año 2016. El tema internacional como el nacional se entrecruzan porque la elección presidencial, que en Estados Unidos es ya inminente, va a tener un efecto de motivaciones y desmotivaciones en las pretendidas candidaturas para la presidencia en México, y por eso vale la pena ver el marco general sobre cómo ha influido y cómo está influyendo la política norteamericana en la política mexicana. Hay una versión muy pesimista, que además la ha jugado mucho el integrismo mexicano, sobre la influencia del gobierno de los Estados Unidos sobre el gobierno mexicano y sus realidades. De tal manera que para algunos de los historiadores de allá de los años 30, 40, la percepción que se tenía es que Estados Unidos decidía, y no el pueblo de México, quién iba a ir a las candidaturas y quién iba a ganar. La realidad es bastante alejada de este simplismo, porque al final de cuentas estos que parecen planteamientos propuestos con una gran seriedad se vuelven imposibles de explicar y de probar, y entonces pues, se va uno dando cuenta de que nuestra política, en algunos historiadores como en algunos periodistas, tiene más de imaginación que de realidad. Durante el siglo XIX, la relación de los gobiernos de México con Estados Unidos sufrió los vaivenes del conflicto entre liberales y conservadores. El gobierno norteamericano fue durante el siglo XIX evidentemente más simpatizante de los liberales que de los conservadores, aunque algunos de los políticos en Estados Unidos tuvieran en algún caso una cierta simpatía por el pueblo mexicano y por sus proyectos políticos. En el siglo XIX, una de las preocupaciones fundamentales de los norteamericanos para estar muy cerca de los procesos políticos en México era la incertidumbre de que se trajera desde Europa a México alguno de los representantes de las monarquías que asumiera el liderazgo del Partido Conservador y le diera al Partido Conservador una meta y un proyecto político más definido. Esto se dio, aunque desde luego de una manera muy diferente de como lo habían imaginado todos, incluyendo los conservadores. Así se llegó a la creación del imperio de Maximiliano de Habsburgo, que representa el último intento de los partidarios de la monarquía, contrarios a la idea de la república y de la democracia, que al fracasar definitivamente clausuró todo programa y toda expectativa en donde la monarquía tuviera alguna parte de presencia.
Para los norteamericanos, el 5 de mayo representa una de las fiestas más importantes, al extremo de que algunos poco conocedores de nuestra historia señalan el 5 de mayo como la fecha de la independencia, porque para ellos la derrota del ejército francés tiene una connotación que va más allá de los hechos en México. Es la confirmación de que los países democráticos de América se unían frente a los europeos que pretendían, después de la caída del Imperio Español, repartirse los pedazos del Imperio de América entre las corrientes del mundo europeo, especialmente de los ingleses, que fueron los que tuvieron, al igual que los norteamericanos, una visión de la importancia estratégica, de la importancia de recursos, de la importancia de las relaciones entre los países de Europa y Estados Unidos con la gente de América, disputándose siempre los americanos y los europeos la búsqueda de una fórmula que les garantizara a unos el establecimiento de una monarquía, a los otros el establecimiento de una república. En México, la Constitución de 1857 viene a ponerle fin a este conflicto y queda, después de la derrota del Partido Conservador en la Guerra de Reforma y después del desastre del intento imperial de Maximiliano, queda liquidado en nuestro país el proyecto de orden monárquico y queda como amo y señor del panorama político el Partido Liberal, que, aunque tiene sus diferencias importantes con el liberalismo norteamericano, aunque a ellos les cueste mucho trabajo aceptarlo, es más anglosajón, tiene más raíces en el mundo inglés que en el resto del mundo, y sobre todo con Francia. El proyecto político que armaron los ingleses de la monarquía constitucional representativa, con separación de poderes y una base constitucional que era la que le daba sentido a la unidad política del país, esto es una herencia del mundo británico al mundo norteamericano, que le dio sus modalidades. Ciertamente hay diferencias, y algunas de ellas importantes, entre Inglaterra y Estados Unidos, pero el tema de la reivindicación del liberalismo a través de la fórmula política de la libertad y de la igualdad, que es la democracia, fue sin duda una de las barajas que manejó con mayor certeza y con mucha habilidad el gobierno norteamericano. El gobierno norteamericano y el gobierno mexicano tuvieron conflictos muy serios porque los americanos estuvieron detrás del alzamiento de los colonos tejanos que exigieron su independencia. Estados Unidos estuvo detrás de la agresión sin declaración de guerra y sin justificación alguna en el año de 1847 contra los gobiernos mexicanos, aunque eran liberales.
logrando los norteamericanos en estos dos casos el adueñarse de territorios que, aunque pertenecían a México, la realidad es que no había población que garantizara la presencia de México y el proyecto mexicano. El último de los políticos españoles que fue capaz de entender lo que estaba ocurriendo fue Gálvez. Él fue el promotor de la idea de dividir el territorio mexicano en tres, de un virreinato hacer tres virreinatos y del virreinato de América del Sur hacer tres virreinatos, con lo que el proyecto español del Marqués de Gálvez suponía la existencia de tres capitales importantes en el desarrollo del proyecto de protección de la soberanía mexicana a través de llevar población a cubrir esos enormes espacios que se encontraban en la parte norte de nuestro país, y al mismo tiempo obtener recursos que la tierra, desde el punto de vista de la administración de las semillas para su expansión de la agricultura, tuviera la posibilidad, tuviera la capacidad de resolver los requerimientos de los pueblos de América y particularmente de lo que era en 1800 la Nueva España. Todo esto, toda esta visión del Marqués de Gálvez se quedó solo en eso, en una idea, una muy buena idea, un muy buen proyecto que aterrizó en la creación de los virreinatos de la Nueva Granada, el virreinato del Alto Perú, el virreinato del Río de la Plata, y ya no le dio tiempo de la propuesta de los tres virreinatos que debían existir en nuestro país: el virreinato de la Nueva Vizcaya y el virreinato de el Nuevo Reino de León, que en conjunto servirían para, por una parte, atraer habitantes y por otro, garantizar la seguridad de los habitantes frente a los muy inquietos y muy violentos habitantes de esa zona, que era la nación de los apaches, que si por algo se caracterizó fue por la agresividad en contra de los granjeros y hacendados que quisieron establecerse en este lugar. Estados Unidos vio con simpatía a Porfirio Díaz en los primeros años de su administración. Dejó de resultarle simpático el hecho de que Porfirio Díaz no solamente marcó su punto de relación con los Estados Unidos a partir de expresar su convicción de la importancia de la soberanía nacional y del respeto de las fronteras, no solo de nuestro país,
sino en la época de Porfirio Díaz, de las intervenciones de los norteamericanos en Centroamérica. Todo esto agrió la relación entre el gobierno norteamericano y el gobierno mexicano en el tránsito del siglo XIX al siglo XX, y un asunto que vino todavía a complicar más las cosas fue aquella famosísima entrevista de un periodista norteamericano que le pregunta a Porfirio Díaz sobre los partidos políticos y la democracia en México, y Porfirio Díaz le contesta que México ahora sí ya está maduro para entrar en el juego de la democracia y de los partidos políticos, para inmediatamente después volverse a proponer como candidato a la presidencia en un periodo en donde ya su edad era el obstáculo número uno para que pudiera triunfar. Del siglo XIX heredamos, sobre todo a través de los historiadores conservadores, el mito del Tratado Maclean-Ocampo. Se veía en el famoso Tratado de Maclean-Ocampo, era el contenido que se le suponía, la entrega de el territorio de el corazón de la geografía mexicana para la construcción de el canal de Tehuantepec, un canal en Tehuantepec que les daría a los norteamericanos la posibilidad de maniobrar con su flota mercante y militar de un océano al otro sin grandes problemas. Cuando el tema realmente comenzó a interesar en Estados Unidos, los Estados Unidos enviaron precisamente a Maclean, ministro sin cartera, por lo tanto un personaje que no podía hacer contratos, no podía hacer acuerdos, no podía hacer otra cosa que recuperar información, y luego el Congreso norteamericano era el que decidía. Y por otro lado, los franceses enviaron a un abad francés que sirvió varias veces como agente de espionaje de los franceses en el territorio de América, particularmente en México y en Panamá, y a través de este certificó lo que certificó Maclean. Tehuantepec era un lugar muy atractivo, pero no era el territorio propicio para construir en esa geografía tan accidentada un canal que permitiera el tránsito de un lugar al otro. Lo que sí se podía hacer, aunque era ya de menos importancia, era una red ferroviaria que llevara las mercancías de un lado para otro. Finalmente, como lo podemos constatar el día de hoy, ni una ni otra se pudieron ejecutar, y la intervención norteamericana a favor del Partido Liberal, porque supuestamente el Partido Liberal le había firmado el control a perpetuidad del Istmo de Tehuantepec, ahora con los nuevos métodos de investigación, con los requisitos cada vez más exigentes de parte de los centros docentes de investigación, pues demuestra que
Maclean ni era embajador, ni era plenipotenciario, no era otra cosa que un espía que venía a ver cómo estaba la estructura geográfica del istmo de Tehuantepec. De la misma manera, el abate francés que jugó del lado de los europeos hizo el mismo viaje que Maclean. De hecho, él habla de Maclean en su libro Viajes por el Istmo de Tehuantepec, se llama el libro publicado por este abate francés. Libro interesantísimo porque describe de manera muy gráfica la realidad que vivía México en aquellos periodos, que entre otras cosas México semejaba hacia 1857, 1858, más una alianza de territorios que peleaban por su autonomía y hacían poco caso de la federación, que un modelo de visión federal, de visión de integración bajo una sola línea de lineamientos políticos. Esto no se daba, y no se daba porque la democracia en nuestro país desde sus inicios le ha fallado, ahora menos, pero sigue siendo el punto débil, la maduración de la sociedad para saber de qué se trataba esta fórmula de la democracia, que hay que recordar que en aquella época era totalmente desconocida en Europa y que los norteamericanos lo volvieron un tema de importación y exportación del mundo anglosajón en beneficio de los anglosajones. Porfirio Díaz haría esa declaración que todavía se recuerda cuando hablamos de este tema: pobre de México, tan cerca de los Estados Unidos, tan lejos de Dios. Esto era el reflejo de la visión pesimista que le daba a los Estados Unidos la imagen de un país más poderoso que irrumpía en las fronteras de sus vecinos y cometía todo tipo de insolencias. Algunos de los acontecimientos del siglo XIX, la presencia de los filibusteros en el territorio de Baja California, el intento de independizar Baja California de México, el intento de adueñarse de Sonora, no mejoraron exactamente la relación del gobierno mexicano con el gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, hay que señalar que cuando se produce la intervención francesa, los norteamericanos estaban en el desenlace de su guerra de secesión, en la que el norte, que estaba apostado a la modernización industrial de los Estados Unidos, se confrontaba con la visión partidaria de la esclavitud y por lo tanto promotora del cultivo del algodón como base de la riqueza de los Estados Unidos. Mientras estos dos peleaban entre sí, el norte contra el sur, se produce la invasión a nuestro país, y cuando el triunfo favorece a los norteños, al bando del norte, el
Partido Liberal Mexicano se encontraba en condiciones muy lamentables, no tenían dinero, no tenían armas modernas, no tenían muchas cosas, y el grupo liberal en el poder en los Estados Unidos regaló al ejército mexicano los rifles más modernos de aquella época, que eran rifles capaces de disparar 16 veces en forma consecutiva antes de necesitar que se alimentara la carga, que se hacía además de manera muy sencilla, y con lo que la capacidad en el combate de los liberales se vio enormemente favorecida. Estados Unidos nunca negó el estar en contra de la intervención de Napoleón III en México, sobre todo porque conocía el plan elaborado por un geopolítico francés, quien había establecido la posibilidad de una alianza entre Ecuador, Argentina, México y Brasil para detener a los norteamericanos, expandir el catolicismo y dejar al continente americano marcado por el signo de la religión católica y no del protestantismo. En este mundo caótico de ideas, en este mundo en donde los temas no eran de política, no se hablaba de la democracia como sistema, no se hablaba de la democracia con sus limitaciones, sus puntos fuertes, sus puntos débiles, sino solamente se hablaba de los intereses de un país sobre el otro. En estas condiciones, los norteamericanos se crearon una fama, no solamente en México, sino a nivel de todo el continente, de estar metiendo la nariz en los asuntos del mundo hispanoparlante contra todo el derecho y, por lo tanto, acusándolos de ser ellos los promotores de los partidos y de los grupos políticos que estaban en confrontación y debilitaban a los países de nuestro continente. El tema es un tema muy complejo, tiene muchas aristas filosas que los norteamericanos sin duda crearon con su intervención en Centroamérica, en Colombia, la aparición forzada de Panamá, que es una creación norteamericana para garantizar la construcción del canal que al final le dio a los Estados Unidos una importancia de potencia internacional naval que muy pocos hubieran podido imaginar. Todo esto es cierto, pero si lo reducimos al terreno de nuestro país, los norteamericanos intervinieron para que los liberales ganaran y desapareciera la amenaza de las monarquías. Y los norteamericanos intervinieron para apoyar a los liberales contra los conservadores que habían traído a Maximiliano. Una vez terminado este proceso, el mundo político norteamericano se replegó para consolidar lo que había desarrollado, la conquista del oeste, y convertirse en ese enorme país que nosotros vemos, en el que la migración que llega particularmente de Europa en aquella época es enviada al oeste para colonizar, para poblar los territorios,
y con estos millones de inmigrantes que llegaron a la isla de Hélice y de ahí fueron incorporados a los Estados Unidos, ese grupo de personas fue la que abrió el camino y estableció las bases de la población que fue la que creó el modelo norteamericano que conocemos. En alguna ocasión habríamos comentado la importancia que tuvo en medio de todos estos acontecimientos la aparición en el campo de las relaciones políticas de nuestros dos países, de el factor de los inmigrantes que a Estados Unidos llegan a abrirles el territorio para conquistar el área dominada todavía entonces por los Pieles Rojas, y México, que tenía la propiedad del territorio, no fue capaz de defenderlo porque no tenía población. El Marqués de Gálvez había querido cambiarlo, llegó demasiado tarde. Fueron muy pocas las cosas que pudo poner en marcha a favor de el proyecto que sin duda le hubiera dejado a nuestro país enormes ventajas y enormes beneficios. Ya durante el siglo XX, los problemas México-Estados Unidos siguen su rumbo de colisión. Porfirio Díaz choca con los norteamericanos por el tema de Nicaragua. Se produce la intervención de los Estados Unidos en Centroamérica y en Colombia. Se produce la intervención de los norteamericanos a finales del siglo XIX en la guerra contra el Imperio Español en América y apoyan al movimiento de independencia de Cuba para imponerle inmediatamente a Cuba, a través de una serie de artículos constitucionales, la obligación de depender del Congreso norteamericano para sus decisiones políticas. Ahí hay un intervencionismo abierto de los norteamericanos en la zona cubana, en el área de Cuba. Le arrebatan a Cuba un pedazo de su territorio en Guantánamo, que todavía hoy sigue siendo una base de los Estados Unidos, y al iniciarse la Primera Guerra Mundial, las tensiones de la Revolución Mexicana y las tensiones de el mundo norteamericano y mexicano se vieron otra vez en estado de colisión. Los alemanes, los japoneses, particularmente los alemanes, a través del famoso telegrama Zimmermann, le informan a el presidente de México, Venustiano Carranza, que si apoya a los aliados en la lucha, que si apoya a los alemanes en la lucha contra los aliados, los alemanes a cambio le mandarán armas, le mandarán asesores, le mandarán los recursos para que México reconquiste los territorios perdidos. Martín Moreno, que no es exactamente el tipo de historiador que a mí me gusta, tiene un texto sobre el tema del telegrama Zimmermann en un libro que se llama México Secreto, que es posiblemente lo que ha escrito Martín Moreno, uno de los trabajos interesantes de investigación, en donde Martín Moreno está
señalando la importancia que para Venustiano Carranza tuvo la invitación del Kaiser de apoyarlo para recuperar los territorios perdidos. Y dentro de esto, Martín Moreno pone dentro de las reflexiones de Venustiano Carranza, que Venustiano Carranza, que le gustaba la idea, la rechaza porque se preguntó algo que se había preguntado el Marqués de Gálvez. Bueno, y si ganamos, ¿con qué vamos a defender nuestra presencia allí? ¿Y dónde están los colonos mexicanos que pudieran garantizarnos la ocupación del territorio y con ello la legitimación? Si la explicación de Martín Moreno es real o es parte de un diálogo inventado, de todas maneras me parece que el argumento que está en el fondo es cierto. Los gobiernos mexicanos invitados a estas aventuras fantásticas, primero no tenían los recursos y luego, después de los fracasos que habían tenido, se habían dado cuenta que al no tener población en esos lugares, los que llegaban de pobladores eran los inmigrantes norteamericanos empujados para ocupar esos territorios y por lo tanto apropiarse del territorio mexicano. La guerra cristera vino a marcar otro de los puntos de tensión, en tanto que coincidió la guerra cristera con las presiones de las compañías petroleras, no nada más norteamericanas, sino holandesas y británicas, que reclamaban al gobierno de Álvaro Obregón toda una serie de ventajas y toda una serie de privilegios que ellos querían tener en el manejo totalmente ajeno a nuestra soberanía del área de los pozos petroleros. El asunto, algunos historiadores llegan a equivocarse y a creer que la razón de la guerra cristera fue el problema de los petroleros. Sobre esto hay incluso algunos de los historiadores poco más recientes del bando liberal que anotan como si fuera absolutamente cierto este acontecimiento. Hay un libro que se llama Historia del espionaje en México, en donde la autora, Manola Álvarez, dice en uno de los párrafos del texto: el tema de la guerra cristera es un tema que levantó ámpula porque, como todos sabemos, los obispos eran los principales accionistas de las compañías petroleras. Este argumento es absolutamente falso, no hay un solo documento que lo pruebe, y sin embargo hay alguien que escribe un libro que además se presenta como si tuviera características de legitimidad, hablándonos de una fantasía. De entonces para acá se ha hablado mucho de que las elecciones en Estados Unidos influyen en las elecciones mexicanas y que los partidos políticos logran resultados mayores o menores dependiendo de quién gane en Estados Unidos y quién gane en México. Bueno, eso de quién gane en México a partir del año 2000, que es cuando comenzamos con nuestros primeros inicios de alternancia, porque durante 70 años el partido
revolucionario institucional había dominado el escenario y lo había dominado políticamente, económicamente, y el resultado no era para los revolucionarios del todo malo. Tenemos que reconocer que los gobiernos de la revolución en ciertas áreas hicieron aportaciones interesantes, particularmente las campañas de alfabetización tuvieron buenos resultados. En fin, había situaciones y había propuestas que resultaban al final de cuentas interesantes para los representantes de los partidos, especialmente del Partido Revolucionario, que era el que cortaba el pastel y daba las rebanadas. Del año 2000 para acá, la situación ha sido diferente. Hubo recién electo Vicente Fox, un intento de acercamiento muy serio de parte del gobierno de George Bush, que acabó mal porque se produjo el atentado a las Torres Gemelas en Nueva York, y a partir de ese momento el tema no solo de México, sino en general de la política latinoamericana para Estados Unidos pasó a tercero o cuarto lugar, tomando el liderazgo de la atención, el tema del terrorismo, el tema de los grupos musulmanes radicales que todos conocemos, la guerra del Golfo, es decir, el escenario cuando parecía que tenía más posibilidades de entendimiento y de proyección, se rompe con el atentado de las Torres Gemelas, y a partir de ese momento para acá la relación México-Estados Unidos se ha visto disminuida, tal vez no tan deteriorada como algunos pesimistas manejan, pero sí menos efectiva y menos afable de lo que pudiera haber sido. Para nadie es un secreto que el triunfo de Barack Obama como presidente de los Estados Unidos en México resultó un triunfo que se celebró por todos los grupos políticos, y todos veían en la elección de Barack Obama la caída de un modelo en el que los políticos triunfadores eran normalmente los hijos de familias acaudaladas, que eran los que podían mantener las campañas y podían llevar a cabo la conversión de la gente a su causa política. De el año 2000 al año 2016, apenas en 16 años, el mundo ha cambiado de manera sustantiva. Se ha derrumbado el muro de Berlín, se ha venido abajo el control de los rusos en Europa del Este, se comienza a reorganizar en el mundo la economía, que ha quedado muy mal parada después de los excesos en la especulación del dinero de parte de muchos norteamericanos, y en medio de un ambiente que es de tensiones, la presencia de Barack Obama entró con una política exterior basada en los acuerdos, en la liquidación de la Guerra Fría. Barack Obama insistió muchas veces en que Cuba tenía que recuperar su capacidad de movilización sin el bloqueo que los americanos le habían
impuesto a raíz del triunfo castrista, la simpatía de Barack Obama con diferentes movimientos del nacionalismo latinoamericano eran también parte de esta nueva estrategia que el gobierno del primer presidente de color de los Estados Unidos pues marcó diferencias con los gobiernos anteriores. Tuvo como secretaria de Relaciones, como encargada del Departamento de Estado, nada menos que a Hillary Clinton, y hemos oído el día de ayer en los discursos de Donald Trump en contra de los demócratas la acusación: ¿cómo puede decir Hillary Clinton que va a resolver cosas que tuvo en su mano poder haber resuelto cuando fue secretaria y no lo hizo? ¿Por qué no lo hizo entonces y por qué hoy dice que sí lo va a poder hacer? Sabemos que en las campañas políticas se valen muchas cosas. En Estados Unidos la diferencia es que lo que se afirma de un candidato a otro se le dice cara a cara, y se enojan y se discuten, pero nunca se insultan. Ayer a mí me tocó presenciar un debate violentísimo entre un partidario de la señora Clinton y un partidario de Donald Trump, pero una discusión durísima en donde, haciéndose mutuamente reclamaciones y señalando las equivocaciones del contendiente, no hubo un solo insulto entre los dos que estaban debatiendo de una manera impresionante. Yo me imaginaba algo así en nuestro país, acaba golpes, porque aquí no son las ideas sino la fuerza lo que llama la atención. Las elecciones de los Estados Unidos para la presidencia de la República están en marcha. El martes, el supermartes de ayer, delante de la sociedad de los Estados Unidos y a nivel internacional a través de las grandes redes de comunicación, dejó muy en claro que el candidato por el Partido Demócrata tiene todas las posibilidades de ser entregado a Hillary Clinton, y el candidato de los republicanos indiscutiblemente es Donald Trump. A mí me interesó mucho los discursos de los candidatos ayer, y me sorprendieron Sanders por una parte y el propio Trump, que contrariamente a lo que yo había oído, un tipo medio loco, el loco no tiene nada, el fulano es un capitalista convencido de que solo el dinero es el único elemento que puede cambiar las cosas, y que llama a los Estados Unidos a recuperar el rumbo perdido, cosa que es cierta, el liderazgo perdido, cosa que es cierta, la unidad interna, cosa que es cierta, y que tiene un impacto mucho más serio de lo que algunos de nuestros analistas y comentaristas quieren manejar. El discurso que le oía yo a Trump me pareció, con sus puntos de radicalismo, porque los tiene, sin embargo, la estructura de su discurso en defensa de los Estados Unidos frente a una recomposición geopolítica del mundo, me parece que es totalmente pertinente y que muchísimas personas van a sentirse interesadas en respaldar este discurso, que contrasta mucho con
el discurso de Sanders. También a mí Sanders me sorprendió. Es un hombre no solamente con una facilidad de palabra muy grande, es un hombre que ha sido señalado como socialista. Me da la impresión de que lo es en el sentido del socialismo que está interesado en el desarrollo de la sociedad, no en el socialismo revolucionario, sino un socialismo en donde se busca el acercamiento con los que se encuentran menos favorecidos en el orden económico. El discurso de Trump va en la línea de: he platicado con un amigo que se dedica a las excavaciones para las compañías mineras, que me ha dicho: estoy desolado porque yo he comprado siempre mis excavadoras y mis tractores y todo lo que necesito para mi trabajo en Caterpillar y en John Deere. Y ahora me encuentro con que los precios de estas dos compañías están tan altos que no me queda más recurso que comprar la maquinaria de los japoneses, que es de la misma calidad, pero muchísimo más baja, y no se diga la de los chinos. Los chinos están abusando del mercado, están abusando de la postura de los Estados Unidos, están sacando ventaja de los Estados Unidos, y los chinos han sido los principales promotores de la idea de sobrevaluar el dólar, con lo que le han dado un golpe terrible a los grandes capitales basados en la exportación, porque ahora nuestros productos de exportación resultan menos comprables por el alto costo del dólar en los mercados internacionales. No me pareció el discurso de un loco, me pareció un discurso muy capitalista, un discurso en donde los valores y principios no son exactamente lo que llama la atención, pero donde hay un sentido común en el orden económico que va a levantar a muchos en su favor. Un elemento negativo de él es el pronunciamiento del Ku Klux Klan en su favor, porque el tema del Ku Klux Klan en Estados Unidos es un tema que divide, es un tema que golpea. La institución del Ku Klux Klan está hoy realmente muy debilitada. Ya no son los años 20 cuando pudieron mandar 100,000 Ku Klux Klanes a desfilar frente a la Casa Blanca exigiendo la destitución del embajador Sheffield de México. Esos tiempos ya pasaron. Hoy el Ku Klux Klan no tiene estas alternativas y perspectivas. La línea de Sanders es: los grandes capitalistas tienen el dinero, nosotros tenemos el trabajo, y el trabajo vale más que el dinero. Y hay que decirles a los señores de Wall Street que hasta aquí, que ya no queremos más, porque las clases medias en Estados Unidos tienen lo más valioso, que es la sociedad, aunque los otros tengan dinero. Tenemos que decirles a los super ricos de Wall Street que si quieren el dinero, se queden con el dinero, pero no tienen derecho a apoderarse de todo. Esto es nuestro y lo defenderemos. Y claro, ahí el sector de clase media, que es amplísimo en Estados Unidos, se jala directamente en esta línea. Discurso de los dos candidatos, de Hillary Clinton y de Donald Trump, no triunfalista,
son discursos optimistas, son discursos que van a ganar la simpatía de los que participan en el proceso electoral, pero los datos que se estaban dando ayer, decía Sanders al inicio de su discurso, cuando nosotros iniciamos nuestra primera aproximación, nuestra primera presentación delante de la sociedad norteamericana, nuestra aceptación y nuestra capacidad de movilización era del 3%. Hoy hablamos del 70%. Y eso en unos cuantos meses. En la campaña presidencial volveremos a mover el alma del pueblo norteamericano en el orden democrático y los resultados por número nos darán la ventaja frente a los que tienen mucho dinero pero son muy poquitos y no van a lograr convencer a nadie que no sea rico de proponer sus proyectos. El discurso de Trump es duro e incisivo sobre México. Sin embargo, por lo menos en el discurso que yo le oí ayer, no era insultativo ni agresivo. Estaba señalando que Estados Unidos, dice, es una mentira que yo voy a cerrar las puertas a la migración. No, la migración legal, la migración con papeles, la migración que busca un trabajo, esa tendrá las puertas abiertas. A lo que le cerraremos el paso es a los que vienen sin papeles y vienen incluso poniendo en riesgo la realidad de nuestro país. Y dice, uno de los problemas más graves que hay que resolver en la frontera es el tema de las drogas. Acabo de estar en una ciudad norteamericana, dice, en donde las cosas desde el punto de vista económico marchan bien, y yo les preguntaba a las personas que me invitaron, ¿cuál es el problema que ustedes quisieran que se resolviera? Y todos me dijeron el problema de las drogas, el problema de la heroína, de la morfina y de la cocaína es el problema de nuestros jóvenes y no podemos dejar que nuestros jóvenes sigan siendo envenenados con las drogas. En ese sentido es mucho más drástico el tema de Donald Trump, mientras Sanders lo que habla es de defender los espacios de libertad de aquellos que se interesan por la marihuana, defenderles su libertad, pero no propiciar el desarrollo de la red de narcotraficantes, haciéndoles el juego con las persecuciones que solamente enriquecen más las mercancías que estos miserables comercian. ¿Cómo va a rebotar esto sobre México? Muy fuerte, muy fuerte, porque de aquí a final del año los partidos de México como los partidos en Estados Unidos tendrán que comenzar a definir muchas de sus actitudes, muchas de sus propuestas, y en este sentido nosotros tendremos que responder a través de nuestros partidos y de los candidatos que de ahí surjan, cuáles serán los programas que nos permitan acercarnos a Estados Unidos, porque Estados Unidos sigue siendo nuestro mercado más importante, con ventajas para nosotros y con alternativa de crecimiento en nuestra exportación. El tema se ha vuelto un tema muy candente y sobre los efectos en la política mexicana creo que hablaremos la semana próxima, le dedicaremos un espacio completo a qué es lo que hacen los políticos mexicanos frente a este escenario que les están presentando
los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Si les parece, lo dejamos aquí, seguiremos la próxima semana.